22 de noviembre de 1963. Dallas. Una ciudad americana. Una multitud espera en las calles. Hay niños. Hay familias. Hay personas que han salido simplemente para ver pasar al presidente. Y en medio de aquella multitud, viaja uno de los hombres más poderosos del planeta. John Fitzgerald Kennedy. 35 minutos aproximadamente. Eso es lo que dura la parte más importante de aquella visita. 35 minutos desde que el presidente abandona el aeropuerto Love Field hasta que llega a Dealey Plaza. Pero serán suficientes para cambiar para siempre la historia de Estados Unidos. Ese día Kennedy no sabe que está entrando en uno de los lugares más fotografiados de la historia. Tampoco sabe que entre la multitud hay una cámara que está a punto de registrar algo que nadie volverá a olvidar. Una cámara de 8 milímetros. Un hombre llamado Abraham Zapruder. Y una película que acabaría convirtiéndose en una de las imágenes más estudiadas, discutidas y analizadas del siglo XX. Porque a las 12:30 de la tarde, en Dallas, se escuchan unos disparos. Y después de ellos, nada volverá a ser igual. Esto es Cherry Dreams True Crime. Y hoy vamos a intentar reconstruir uno de los mayores misterios criminales de la historia moderna. El asesinato de John Fitzgerald Kennedy. John Fitzgerald Kennedy tenía 46 años. Era joven para ser presidente de Estados Unidos. Había llegado a la Casa Blanca en 1961 y se había convertido rápidamente en una de las figuras políticas más conocidas del planeta. Era carismático. Era joven. Tenía una familia famosa y su imagen pública era extraordinariamente poderosa. Pero detrás de esa imagen existía una época tremendamente complicada. La Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética estaban enfrentados. La crisis de los misiles de Cuba había estado a punto de provocar una catástrofe nuclear. Y Kennedy también tenía numerosos enemigos políticos. El 22 de noviembre de 1963, Kennedy estaba realizando una gira por Texas. Aquella visita tenía un objetivo político: intentar mejorar las relaciones dentro del Partido Demócrata en un estado donde existían fuertes divisiones. Y entonces llegó Dallas. La ruta presidencial estaba preparada. El coche del presidente era una limusina Lincoln Continental descapotable. Kennedy viajaba acompañado por su esposa, Jacqueline Kennedy. Delante de ellos viajaban otros vehículos. Detrás, miembros del servicio secreto y periodistas. Y alrededor, miles de personas. Las imágenes de aquel día muestran a Jacqueline Kennedy saludando. Kennedy sonríe. La gente grita. Algunos niños llevan banderas. Otros intentan acercarse al coche. Parece un día completamente normal. Pero hay algo que pocas personas saben en ese momento. En un edificio situado junto a la ruta presidencial, hay un hombre. Se llama Lee Harvey Oswald. Tiene 24 años y trabaja en el Texas School Book Depository, un edificio de 6 plantas desde el que se puede observar perfectamente parte del recorrido. La comisión Warren determinaría posteriormente que Oswald había llevado su rifle al edificio aquella mañana y que se encontraba en la 6ª planta cuando se produjo el atentado. Y aquí comienza una de las partes más fascinantes de toda esta historia. Porque Kennedy todavía está vivo. La gente está sonriendo y nadie en la calle sabe que, en cuestión de segundos, todo va a cambiar. La caravana presidencial gira. El vehículo entra en Dealey Plaza. El coche desciende por Elm Street. Y en algún lugar de esa plaza, Abraham Zapruder está grabando. Zapruder no era periodista, era un empresario. Había llevado su cámara porque quería grabar al presidente. Y sin saberlo, está a punto de convertirse en uno de los testigos visuales más importantes de la historia. Su cámara registraba aproximadamente 18 imágenes por segundo. El FBI utilizó esa velocidad para calcular tiempos y secuencias a partir de la película. 12:30. La limusina avanza. Kennedy saluda. Jacqueline también. El gobernador de Texas, John Connally, viaja delante del presidente. Todo parece normal. ¿Hasta que? Un disparo. Kennedy reacciona. Pero durante unos instantes nadie sabe exactamente qué ha ocurrido.
Algunos testigos pensaron que había sido un petardo. Otros pensaron que era el escape de una motocicleta. Otros escucharon varios disparos. La propia comisión Warren registró testimonios que hablaban de 2, 3, 4 e incluso más disparos. Y entonces llega el segundo disparo. Después, el tercero. La multitud entra en pánico. La limusina acelera. Jacqueline se mueve hacia Kennedy. Los agentes del servicio secreto corren y durante unos segundos, Dealey Plaza deja de ser una plaza. Se convierte en una escena de caos. Hay una imagen que probablemente casi todo el mundo ha visto alguna vez. El coche presidencial. Kennedy sentado, Jacqueline a su lado, y el momento exacto en el que el presidente recibe el disparo mortal. La película de Zapruder se convirtió en una pieza fundamental de la investigación. De hecho, los archivos nacionales estadounidenses la consideran el registro visual cronológico continuo más importante de lo sucedido durante el asesinato. Pero hay algo especialmente inquietante. La película no tiene sonido. Zapruder está grabando imágenes, nada más. Por eso, cuando la gente estudia el vídeo, tiene que intentar reconstruir lo ocurrido utilizando las imágenes, los testimonios, los tiempos y otras pruebas. Y aquí aparece una de las grandes preguntas. ¿Cuántos disparos hubo realmente? La comisión Warren concluyó que Kennedy fue alcanzado por 2 disparos procedentes de detrás y que Oswald habría sido el autor de los disparos. Pero años después, otra investigación oficial volvería a abrir la puerta a la posibilidad de que hubiera más de un tirador. Y ahí empieza el misterio. Probablemente uno de los elementos más famosos del caso sea lo que se conoce como la teoría de la bala única. Una misma bala habría atravesado a Kennedy y posteriormente al gobernador Connally. Y aquí tenemos que hacer una distinción importante. No se trata simplemente de una bala encontrada atravesando 2 cuerpos. La explicación de la comisión Warren era mucho más concreta. Según su reconstrucción, Kennedy y Connally estaban alineados de una determinada manera dentro del vehículo, y una única bala podía explicar varias de las heridas. La bala fue identificada como Comisión Exhibit 399. Y alrededor de ella nació una enorme cantidad de teorías. Para algunos, resultaba increíble que una sola bala pudiera producir semejante trayectoria. Para otros, la posición de los 2 hombres y los análisis balísticos hacían posible esa explicación. Y aquí está uno de los aspectos más interesantes del caso. La teoría no surgió de una película ni de una novela, formó parte de una investigación oficial, y desde entonces ha sido discutida durante décadas. Pero si una sola bala podía explicar varias heridas, ¿significaba eso que solamente había un tirador? La respuesta no es tan sencilla. Texas School Book Depository, 6ª planta. Unos minutos después del asesinato, la policía encuentra un rifle, un Mannlicher Carcano. También aparecen casquillos y diferentes evidencias que relacionan el arma con Oswald. La comisión Warren concluyó que Oswald había llevado el rifle al edificio y que había estado en la zona desde donde se realizaron los disparos. Pero existe otro detalle interesante. Un testigo llamado Howard Brennan había estado observando el edificio. Brennan dijo haber visto a un hombre en una ventana de la 6ª planta. Después del asesinato describió a ese hombre y posteriormente identificó a Oswald. Pero aquí tenemos que tener cuidado. Una identificación realizada después de un acontecimiento traumático no elimina automáticamente todas las dudas. Y precisamente por eso, este caso sigue siendo tan estudiado. Porque prácticamente cada pieza de evidencia ha sido examinada una y otra vez. Después del asesinato, Lee Harvey Oswald abandona el edificio. La policía comienza a buscarlo. Pero aproximadamente 45 minutos después del asesinato, ocurre otro crimen. Un policía de Dallas llamado J.D. Tippit es asesinado. La investigación oficial concluyó que Oswald también fue responsable de la muerte de Tippit. Oswald acaba entrando en un cine. La policía lo detiene. Y entonces ocurre algo que cambiaría todavía más la historia. Porque Oswald no llegará a ser juzgado. No habrá un juicio. No habrá un interrogatorio público. No habrá una sentencia. 2 días después del asesinato de Kennedy, Oswald será también asesinado. 24 de noviembre de 1963. Lee Harvey Oswald está siendo trasladado por la policía. Hay cámaras. Hay periodistas.
Hay decenas de personas observando, y entre ellas, un hombre llamado Jack Ruby. Ruby se acerca, saca un arma, dispara. Oswald cae, muere días después, y con él desaparece la única persona que podía contar públicamente su propia versión de lo ocurrido. Y esta circunstancia alimentó todavía más las teorías de la conspiración. Porque ahora tenemos un presidente asesinado, un supuesto asesino asesinado antes de poder ser juzgado, y un hombre que acababa de dispararle delante de las cámaras. La comisión Warren concluyó que Ruby actuó por su cuenta y que no encontró pruebas en una relación conspirativa entre Ruby y Oswald. Pero para la opinión pública, la historia era demasiado extraña. Y las preguntas comenzaron a multiplicarse. Aquí tenemos que separar los hechos de las teorías. Durante décadas se ha propuesto decenas de posibles responsables: la mafia, Cuba, la Unión Soviética, grupos anticastristas, la CIA, el propio gobierno estadounidense, incluso diferentes combinaciones entre ellos. Pero que una teoría exista no significa que esté demostrada. Y esto es fundamental. La propia documentación oficial recoge que muchas de esas teorías fueron investigadas. La comisión Warren concluyó que no existían pruebas creíbles de una conspiración y sostuvo que Oswald actuó solo. Pero años después ocurrió algo extraordinario. En el año 1976 se creó el House Select Committee on Assassinations. El comité volvió a estudiar el asesinato y llegó a una conclusión diferente en un aspecto fundamental. El comité consideró que la evidencia acústica establecía una alta probabilidad de que hubiera dos tiradores y concluyó que Kennedy probablemente había sido asesinado como resultado de una conspiración, pero no consiguió identificar al segundo tirador, ni pudo establecer quién estaba detrás de esa supuesta conspiración. Y aquí aparece una de las frases más importantes de todo nuestro episodio. Una investigación oficial posterior no dijo simplemente «sabemos quién fue». Dijo en esencia «hay indicios de una conspiración, pero no sabemos quién fue el segundo tirador ni cuál fue el alcance de esa conspiración. Eso es mucho más inquietante». Grassy Knoll, el famoso montículo de Dealey Plaza. Durante décadas se ha señalado como uno de los posibles lugares desde los que pudo dispararse contra Kennedy. La teoría sostiene que pudo existir un tirador situado delante y a la derecha de la limusina. Pero aquí vuelve a aparecer la evidencia. El comité del Congreso estudió grabaciones de la policía de Dallas. Las comunicaciones de la policía estaban siendo grabadas. Y los investigadores posteriores intentaron determinar si en aquellas grabaciones existían sonidos compatibles con disparos. El análisis acústico fue una de las razones por las que el comité consideró probable la existencia de un segundo tirador. Pero hay un giro. Posteriormente, otros análisis científicos cuestionaron la interpretación de aquella evidencia acústica. Es decir, el propio dato utilizado para apoyar la existencia de un segundo tirador fue posteriormente discutido. Y esto es exactamente lo que hace tan interesante este caso. No existe una única pieza que cierre definitivamente todas las preguntas. Existen piezas, testimonios, películas, balística, grabaciones, informes, y cada una intenta encajar con las demás. Volvamos a Abraham Zapruder, porque hay algo casi cinematográfico en su historia. Zapruder simplemente quería grabar al presidente. Nunca imaginó que su película se convertiría en una de las imágenes más famosas del mundo. La película muestra aproximadamente los últimos segundos de Kennedy con vida, y también muestra algo que ha provocado décadas de discusión: el movimiento de la cabeza de Kennedy después del disparo mortal. Para algunos investigadores y defensores de determinadas teorías, ese movimiento parece sugerir un disparo desde delante. Otros análisis médicos y balísticos han sostenido que el movimiento no demuestra por sí mismo la procedencia del proyectil. La investigación oficial posterior concluyó que los disparos que alcanzaron a Kennedy procedieron desde atrás. Y ahí tenemos otra lección. Una imagen puede ser impactante, puede parecer evidente, pero una imagen no siempre responde por sí sola a una pregunta científica. Ahora quiero detenerme en algunos detalles que muchas veces quedan fuera de las historias más conocidas. Primero, Kennedy no murió inmediatamente en Dealey Plaza. Fue trasladado al Parkland Memorial Hospital. Los médicos intentaron salvarle la vida,
pero las heridas eran mortales. Segundo, el asesinato no fue solamente un atentado contra Kennedy. John Connally, gobernador de Texas, también resultó herido. Y precisamente las heridas de Connally desempeñaron un papel fundamental en la famosa teoría de la bala única. Tercero, la cámara de Zapruder no era una cámara profesional de televisión. Era una cámara doméstica y, sin embargo, acabó produciendo el registro visual más famoso del asesinato. Cuarto, la policía recibió una cantidad enorme de testimonios, pero los testimonios humanos no coincidían siempre. Algunas personas escucharon 3 disparos, otras 2, otras 4. Incluso hubo personas que aseguraron haber oído más. La comisión Warren señaló precisamente esa dificultad a la hora de determinar el número exacto de disparos únicamente a partir de testimonios. Y quinto, quizá el dato más inquietante de todos. El presidente murió el 22 de noviembre y el hombre acusado de matarlo murió el 24. Solo 48 horas aproximadamente separan ambos acontecimientos. Y eso significa que la investigación tuvo que desarrollarse mientras el país todavía estaba intentando comprender qué acababa de suceder. Después de tantos años, ¿qué podemos decir con seguridad? Sabemos que John Fitzgerald Kennedy fue asesinado en Dallas el 22 de noviembre de 1963. Sabemos que recibió disparos mientras viajaba en la caravana presidencial. Sabemos también que Lee Harvey Oswald estaba trabajando en el Texas School Book Depository. Sabemos que allí se encontró el rifle relacionado con los disparos. Sabemos que Oswald fue detenido. Sabemos también que fue acusado del asesinato. Y sabemos que Jack Ruby lo mató antes de que pudiera ser juzgado. También sabemos que la comisión Warren concluyó que Oswald actuó solo. Pero sabemos igualmente que una investigación posterior del Congreso consideró probable una conspiración y no consiguió determinar quién habría participado en ella. Por eso, cuando hablamos de JFK, hay que tener mucho cuidado. Porque una cosa es lo que sabemos, otra cosa es lo que sospechamos, y otra completamente diferente, lo que nos gustaría que fuera cierto. Han pasado décadas. Dallas ha cambiado. La gente que estuvo allí aquel día envejeció. Muchos testigos ya no están. Pero las imágenes siguen existiendo. La película de Zapruder sigue existiendo y los documentos siguen existiendo. También los informes y también las preguntas. Quizá esa sea la razón por la que el asesinato de Kennedy sigue fascinando. No solamente porque murió un presidente, sino porque durante unos minutos el mundo vio cómo una historia aparentemente normal se convertía en un misterio. Un coche, una plaza, una cámara, 3 disparos, o quizá más. Un rifle, un hombre llamado Oswald, otro llamado Ruby, y miles de documentos intentando reconstruir unos minutos que cambiaron para siempre la historia. Y quizá nunca tengamos una respuesta capaz de satisfacer a todo el mundo. Quizá Oswald actuó solo. Quizá hubo alguien más. Quizá algunas de las teorías más famosas sean simplemente eso, teorías. Y quizá otras preguntas permanezcan abiertas para siempre. Pero hay algo que sí podemos afirmar. Aquel 22 de noviembre del año 1963, Dallas dejó de ser simplemente una ciudad. Se convirtió en el escenario de uno de los mayores misterios criminales de la historia. Y desde entonces, cada vez que alguien vuelve a mirar aquella película, cada vez que alguien observa la carretera de Dealey Plaza, cada vez que alguien escucha hablar de Oswald, Ruby, el Grassy Knoll o la bala única, regresa, aunque sea durante unos minutos, a aquel día, a aquella hora, a aquel coche y a aquellos disparos. Porque algunas historias terminan cuando conocemos al culpable, pero otras se vuelven eternas precisamente porque seguimos preguntándonos ¿qué ocurrió realmente? Esto ha sido Cherry Dreams True Crime, episodio 3, JFK, el día que Dallas quedó en silencio. Y recuerda, la verdad a veces es mucho más inquietante que la ficción. Si te ha gustado el episodio, pues si puedes por favor compártelo con tus amigos y familiares si les gusta también esta sección de misterio.
Ya sabes que puedes seguirme en mis redes sociales, también en Spotify, en iVoox, en YouTube, TikTok. Y si podéis, ya sabéis, no cuesta nada, darle a suscribiros, seguir a estas redes sociales y así estar enterados de cualquier tipo de novedad que vayamos subiendo al canal. Sin más, solamente desearos que tengáis un fantástico día y que la semana vaya fantástica. Un saludo, mis queridos Cherry Dreamers.